¿Qué tal, amigos y amigas? Sean ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio televisivo de Mirador Universitario, que realiza la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la CUAED, de nuestra máxima casa de estudios. Sean ustedes nuevamente bienvenidos en esta ocasión al quinto programa de una serie que ya venimos realizando desde hace varios miércoles. Esta se titula Los diversos lenguajes del diseño a través de sus autores, en la que, como ustedes recordarán, hemos ido revisando cara a cara, uno por uno, de los principales profesionistas de arquitectura de paisaje, de urbanismo y de diseño industrial, para que nos cuenten sus experiencias y su vínculo como egresados de nuestra casa de estudios. Pues en esta ocasión, el quinto de ellos toca el turno a la arquitectura de paisaje, una de las 4 licenciaturas que se imparten en la Facultad de Arquitectura y que parece fácil, pero ya lleva más de 20 años de fundación, cada vez más consolidada, cada vez más fuerte en el ámbito profesional. Vamos a empezar entonces con este tema y bueno, antes que empezar a presentar a los invitados, quisiera presentarles a la arquitecta Celia Facio, que es quien me ayuda en la conducción de este programa. Celia, buenos días. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí con este tema de la arquitectura de paisaje. Bienvenida, muchas gracias. Y bueno, con 2 invitados de lujo que tenemos de la arquitectura de paisaje, que son justamente pioneros de esta área, que en la profesión ha dejado pues ya una senda muy importante. Arquitecto Carlos Bernal Salinas, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Sea usted bienvenido. Sí, también tenemos la presencia del maestro Alejandro Cabeza, que es profesor de la Facultad de Arquitectura y también ha orientado sus estudios a la arquitectura de paisaje. Buenos días. Buenos días. Pues bueno, el tema es la arquitectura de paisaje. Para muchos de los que nos están siguiendo, a lo mejor el tema o el título les parece un poco no familiar, pero la arquitectura de paisaje es una profesión que de alguna manera ha existido siempre en la historia de la cultura humana y que, sin embargo, en los últimos años del siglo XX se ha empezado a estudiar de una manera distinta y profesionalmente. ¿No es así, Carlos? Tú como pionero de esta disciplina, pues el paisaje natural, entiendo, ha existido siempre, y desde que el ser humano tiene una intervención sobre él, pues ha modificado el espacio verde, el espacio natural. Sin embargo, ¿cuál es tu percepción? Es decir, ¿por qué ahora ya es necesario estudiarla profesionalmente, esta que llamamos arquitectura de paisaje? Por la misma diversificación del trabajo laboral, las actividades. Entonces, el trabajo se va haciendo más sofisticado y requiere más profundidad en los conocimientos básicos. Es decir, ¿es necesario ahora darle herramientas ya muy específicas a los diseñadores del paisaje? Sí, claro. En un momento dado tú podrías abordar todos los aspectos que involucra la carrera por la extensión o por la profundidad que entonces tenía. Llega el momento que todas las actividades y la vida moderna se complica a tal grado
que para hacerlo más factible, más económico y mejor, pues tienes que recurrir al especialista para que te apoye en cada uno de los aspectos y tú concentrarte a lo tuyo, que es el diseño o cualquiera de las facetas que tomas de arquitectura de paisaje. Es un poco tu caso, ¿no, Alejandro? Porque tú inicias como arquitecto y después tomas la línea de la arquitectura de paisaje. Sí. ¿Nos podrías hablar de ello? Sí, curiosamente, después de terminar mi carrera como arquitecto, a mí me sucedió uno de esos accidentes en la vida que te cambian por completo el rumbo. Y de repente me vi inmerso en la selva de los Tuxtlas, que es donde la universidad tiene una estación biológica. Y bueno, descubriendo con las explicaciones de los ecólogos y especialistas un mundo totalmente distinto de diseño natural, que en ese momento yo decía, bueno, ¿por qué esto no nos lo enseñan en la facultad, ¿no? Yo creo que todo hombre que se inmiscuye en cuestiones de diseño debería aprender primero de la naturaleza, y fue fascinante para mí, fue un poco el inicio. Interesante. Sí, hay que decir que ambos son arquitectos. Sucede como muchas otras profesiones, como ocurrió también con el urbanismo, como veíamos la semana pasada. En este caso, los dos fueron educados profesionalmente como arquitectos y, sin embargo, en sus niveles de maestría, de especialización, de un conocimiento, se fueron dirigiendo y orientando a la arquitectura de paisaje. Esto hace varias décadas no existía como profesión, no había esta opción profesional, lo cual hizo que ustedes dos sean pioneros. En este caso, ustedes abrieron una senda que hoy, pues bueno, ya está mucho más consolidada, pero que me imagino que hace tiempo no existía. Cuando tú empezaste, Carlos, ¿cómo fue? Es decir, ¿no se daba esta materia en la facultad? ¿Tú iniciaste por haber hecho un posgrado? ¿Cómo fue tu vínculo? Pues en absoluto se conocía la especialización y mucho menos había ninguna carrera. De hecho, en la época que yo estaba estudiando, que estuve del 49 al 53, yo soy un chico del siglo pasado, se tomaba a los arquitectos que por inclinación o interés se dedicaban a manejar jardines con un arquitecto fracasado que no tenía capacidad para abordar el diseño arquitectónico. Y pues yo estaba en el mismo contexto, ¿no? Pero tuve la oportunidad de estudiar un posgrado en vivienda y planeamiento, y ahí fue cuando tuve una ligera introducción a lo que era la arquitectura de paisaje, así como un toque, ¿no? Pero en un recorrido que hice, andaba yo de patita de perro por América del Sur, llegué a conocer una obra de un arquitecto alemán que trabajaba ahí, Oskar Prager. Y fue ver el espacio y dije, qué maravilla, ¿qué es esto? ¿Quién lo hizo? Fulano de tal, así, tal. Y pues no sé, algo dentro de mí me dijo, no, pues esto es lo que yo quiero hacer cuando yo sea grande. Pero al regresar a México, entré a trabajar en el Instituto de la Vivienda, pero ya por la misma inclinación, el interés, se fue creando una oficina de jardines, a la cual quedé a la cabeza. Y viendo ya que había un campo profesional claro y definido, dije, no, pues ya tengo que hacer la cosa bien. Vamos a estudiar la maestría y ya fue como agarrar el camino. Y es que hemos de recordar que, bueno, la arquitectura de paisaje, pues tenemos a ejemplos históricos, donde está Versalles, está la Alhambra, es decir, cuántos lugares de la cultura occidental. El mismo Barragán en México, pues ha tenido una intervención importante, y es ahora cuando ya se le da un nombre, por así decirlo, ¿no? Arquitecto de paisaje o arquitecto paisajista, como también se le llama, ¿no? Así es. Sin embargo, aquí en México has tenido una intervención en el paisaje desde tiempos prehispánicos. Digamos, el concepto de los espacios abiertos que maneja Teotihuacán y muchas otras de nuestras ciudades te engloba no únicamente llegar ahí al preciosismo del contacto inmediato, el jardincito, como nosotros sentimos que es el paisaje actualmente, sino que te involucra con el paisaje natural, los perfiles de los cerros, el manejo de las nubes, cómo va el sol a perforar las nubes para lanzarte un claro a la pirámide de la luna o la pirámide del sol. Digamos, un concepto magnífico de integración a lo que es el mundo exterior, no únicamente lo que te rodea, sino el mundo al que tú crees pertenecer, es decir, el cosmos.
Esto lo hace México prehispánico porque se sienten nada más ni nada menos con los hijos de Dios. Y entonces pone a trabajar dentro de ese contexto, y entonces vemos esas realizaciones grandiosas que te llevan el paisaje a una escala que ya no es urbana, ya es cósmica, ¿no, Alejandro? Sí, es impresionante cómo cuando visitamos estos sitios de nuestra arquitectura prehispánica podemos percibir también esa comunicación, ese lenguaje que hay con el entorno, ¿no? Sí, digamos, ese sentido del paraíso al que quiero llegar, o recuperar el paraíso que creo que yo perdí, y que vamos interpretando de diferentes maneras, y que es lo que nos hace que participemos en el ambiente natural o en el ambiente urbano, para perseguir ese sentido de belleza, o como decía el arquitecto Barragán, la magia que está ausente en muchos proyectos y realizaciones. Y esta inquietud se presenta a lo largo de toda nuestra historia. Perdón. ¿Y nos podría platicar un poquito cuál es su experiencia también con la arquitectura de paisaje en el ámbito privado? Bueno, ahí hay el propietario individual que trata de crear su propio paraíso. Para una persona normal no es únicamente tener un espacio donde vivir y donde alojarse. Implica para siempre una persona realizada y casada crear un universo a su medida, es decir, crear su propio paraíso íntimo. Sí, de hecho, irán apareciendo ahora en pantalla arquitectura de paisaje realizada por usted del ámbito privado, es decir, que son fraccionamientos, son viviendas, es decir, que han generado como micromundo, ¿no? Que no sería espacio público, sino es totalmente del ámbito privado. Van a ir apareciendo en algunas imágenes por ahí para que las vayamos comentando. Y luego en la iniciativa Viva también se da todo lo que es el enfoque de la industria inmobiliaria. Es un sector, una organización que busca la ganancia. Están apareciendo, de hecho, ¿esto qué es, arquitecto? ¿Esto qué? Pues aquí tenemos un conjunto que se llama Frondoso 2, en el cual me tocó la gran suerte, la gran inmensa fortuna de haber conocido a un desarrollador inmobiliario que tenía este sentido de apreciación del paisaje natural, y también la intención de perseguir siempre la excelencia en todos los trabajos que hiciera. O sea, no únicamente buscar la ganancia por la ganancia, sino la capacidad de realización que era muy importante para él, señor Moisés Steiner. De manera que encontrar una gran comunicación y una gran apertura que me permitió ir aplicando las ideas y todos los aspectos de arquitectura de paisaje casi en condiciones ideales. De hecho, cuando vemos ahora estas imágenes de arquitectura y mezclado con el diseño de espacios exteriores, en este caso, por ejemplo, Alejandro, ¿cómo podemos distinguir dónde termina la arquitectura y dónde empieza el diseño del paisaje? Es difícil, pues, sobre todo cuando en tu caso tuviste una formación, ¿cómo distingues cuál es cuál, pues? Bueno, esto implica ciertas dificultades porque no debería ser así, debería ser algo integral. Sin embargo, por lo que mencionó el arquitecto Bernal acerca de la especialización del conocimiento, sí es necesario establecer algunos límites, aunque esos límites deben romperse en el entendimiento de la totalidad. Se habla de que la arquitectura y el objeto arquitectónico trabaja, digamos, esos límites que envuelven el habitar del hombre y se entiende como del objeto para adentro, ¿no? En algunas acepciones convencionales. La arquitectura de paisaje se entiende, digamos, de esos límites o muros hacia afuera, pero se mezcla también con la cuestión del urbanismo. Ahora la concepción ha cambiado y yo diría que la arquitectura o el diseño de paisajes es un área transicional que debe unir tanto el exterior como el interior.
Por ejemplo, en esa imagen que acabamos de ver, bueno, es un espacio interior pero abierto. Entonces ahí es difícil establecer esos límites y cada vez está un poco más la tendencia a trabajar. Efectivamente en ese patio, por ejemplo, pues es abierto pero es interior. Entonces es parte de la arquitectura, pero también es parte de un paisaje interior. Entonces no podemos hablar tan estrictamente de esos límites, sino más bien es el producto del trabajo en equipo, que es una de las cosas que como paisajistas propiciamos, ¿no? El siempre trabajar con los urbanistas y con los arquitectos para que entre todos hagamos ese trabajo en equipo y esos límites no queden, digamos, mal resueltos, ¿no? Sino más bien integrados. Podríamos decir, sí. Sí, en realidad el criterio de diseño y de manejo es integral, es el mismo pensamiento que aplica en programas arquitectónicos, programas y propuestas arquitectónicas. Pero lo sé que de la misma manera que yo no puedo ser especialista en estructuras, en instalaciones, yo ya me involucro con otro especialista que me van a manejar eso dentro de mi criterio como arquitecto. Ahora la diferencia es que nosotros en paisaje vamos a manejar elementos y materiales de diseño y construcción que son vivos, básicamente, y que esto va a operar principalmente en el espacio abierto. O sea que arquitectura, digamos, convencional se va a dirigir a lo que es la construcción maciza, en tanto que nosotros en cierta forma vamos a estar manejando el espacio, el vacío, y lo vamos conformando con todos los elementos que tenemos. Paisaje natural, macizos forestales, la misma arquitectura, la que va a ser la que va a conformar lo que es nosotros, que creamos el paisaje inmediato, la percepción sensorial de lo que nos rodea, principalmente el espacio abierto. Y ya nos han hablado de límites, que no existen tales, y ya nos han hablado de materiales, pero Alejandro, ¿y qué podríamos decir con respecto a las escalas? Bueno, en arquitectura de paisaje se manejan 3 escalas básicas, que sería la escala arquitectónica y que tiene que ver más con el espacio privado, aunque sea una unidad habitacional, pero que tiene un límite, es decir, un control y una entrada. Después entramos a la escala del espacio público o el espacio de la ciudad, en donde, bueno, ahí intervienen desde la calle hasta el parque urbano, las plazas o los jardines públicos. Y posteriormente la escala regional, que va un poquito más enfocada a la planificación y que incluso requiere de otra metodología de cartografía temática, es decir, ver grandes regiones que pueden estar conformadas por algún carácter económico, cultural, turístico, etcétera. Entonces son esas 3 escalas las que se manejan. Bueno, y todo va interrelacionado de alguna manera, ¿no? Sí, evidentemente, porque la escala regional abarca a las otras 2, a la del espacio público o urbana y a la arquitectónica a un nivel más bajo. En ese sentido, Carlos, tú tienes una experiencia muy importante en el diseño de espacios públicos, que sería la segunda escala que tú dices, ¿no? En el Estado de México, en el Estado de Guerrero, en muchos lados has tenido una participación muy importante. ¿Qué es lo más significativo que te ha pasado en este tipo de ejemplos? ¿Han sido importantes el abordaje de un espacio público? Claro, desde luego, porque la iniciativa privada siempre tiene espacios que no son de acceso a la totalidad de la población. Digamos, los beneficios de un espacio privado no quedan restringidos desde el punto de vista ecológico y ambiental al recinto que se trabaja, porque salen. Pero lo que es el acceso al espacio magnífico, hermoso que estamos haciendo, pues sí, ya únicamente propietarios. Y de otra manera, estamos en un enfoque social que permite a la mayor parte de la población acceder a este tipo de calidad de vida y de mejoramiento personal y social. De hecho, a mí me gustaría que fueran pasando unas imágenes justamente de lo que has hecho, por ejemplo, en el Paseo Toyocan, en el Estado de México, también la plaza principal de Chilpancingo. ¿Qué nos dirías de estas imágenes, Carlos? Este fue uno de los primeros trabajos de arquitectura de paisaje a gran escala que se han hecho aquí en México. Tiene ya por ahí como unos 37 años de estar operando, se hizo en 72, y en el cual empezamos a platicar cosas que de entonces
pues de hecho no se mencionaban, con la calidad ambiental, ecología, manejo de tierras. El Paseo Toyocan, ¿verdad? El Paseo Toyocan en el Estado de México. La escala que trabajó será tipo entre urbano y regional, trazado como un eje rector para el desarrollo de la ciudad de Toluca y contemplando la evolución que iba a tener a través del tiempo para convertirse en una de las avenidas importantes, en una carretera de alta o baja velocidad. Y la misma escala pues, nos obliga a manejar otro tipo de conceptos con grandes espacios, grandes colores, volúmenes claros, exhibición de arquitectura industrial de muy buena calidad que se tiene ahí el parque industrial de la ciudad y todos los etcétera que quieran ustedes ponerles, pero sobre todo pensando que fuera un recorrido ameno para el espectador en movimiento. Interesante. No únicamente yo viendo la florecita, el caminito, sino percibir masas grandes de vegetación, espacios bellos, el panorama del Nevado de Toluca o la Teresona, en fin, que el recorrido fuera también una experiencia lúdica para quien lo tiene que hacer y para quien lo recorre constantemente. Lo interesante tiene esto que fue un modelo que después se siguió en varias ciudades, Aguascalientes, Chilpancingo, Jalapa, Guadalajara, Pachuca, en diferente medida. Claro que el Paseo Toyocan siempre va a tener la ventaja de haber sido el primero. De haber sido el primero y los años que nadie le va a quitar. Y afortunadamente el progreso lo ha ido implementando y no ha sufrido o no se siente que haya sufrido muchas alteraciones. Y ahora, después del tiempo, estamos también continuando para hacer propuestas para continuar con esa técnica. Otro trabajo muy interesante fue el Parque del Pueblo de Ciudad Nezahualcóyotl. Ahí de plano estábamos trabajando con lo que ahora se llama la arquitectura y paisajes sustentables, en el cual trabajamos sobre lo que fue un relleno sanitario, que ustedes ya no ven ahí que haya habido basura nunca. El lago se planeó para manejarlo con agua tratada de la misma población. Tierra, todos los escombros se iban a formar las colinas, en fin, que todo lo que era desechos, que un desecho es un recurso que está mal ubicado, fue a dar ahí y le dimos esa conformación. Y vieron ustedes que, por ejemplo, pues estamos siguiendo las líneas teotihuacanas de respetar el paisaje, exhibirlo, que es lo que le da esa imagen tan rica al paseo, al Parque del Pueblo en Nezahualcóyotl. Y ahí presentó la imagen de cómo estuvo recién inaugurado y cómo está después de 25 años, ya un paisaje totalmente consolidado y todos los chavos remando. Dignamente, digamos. Tú también traías algunas imágenes de tus obras, ¿no, Alejandro? No sé si las podríamos ver. Si pudiéramos poner una en donde hay una plaza de piedra que corresponde a esa escala regional y está en San Miguel de Allende. Es un jardín botánico que se llama El Charco del Ingenio y fue un proyecto muy interesante con una ONG, curiosamente una iniciativa privada, pero que ayudó a no urbanizar la zona, una zona que se conoce como el Atascadero, entrando, si esta es la plaza precisamente, es la Plaza de los Cuatro Vientos, en donde retomamos parte de esta cosmogonía prehispánica. Es una plaza que nos ha dado mucha satisfacción en el sentido que se ha apropiado la comunidad de ella, la comunidad del maíz, la propia de San Miguel de Allende, hacen una festividad cada año, y además de haber tenido la ventaja de crear este jardín botánico con especies de las zonas áridas y semiáridas para que la gente las pudiera empezar a apreciar y no quitar un poco esa idea de que son plantas corrientes y del monte. La cuestión social, es decir, la pertenencia y la apropiación del lugar ha sido muy importante y hay una celebración cada año y la gente se ha apropiado verdaderamente del lugar, cosa que hablamos de tres beneficios: apreciación de la vegetación, la festividad y el no haber urbanizado esta zona tan importante y conservarla, ¿no?
que tal vez es lo mejor que se les pudo haber legado, sí, ¿no? Así es. Y en el ámbito académico, ¿cómo estamos? Es decir, tú fuiste, Carlos, pionero en las primeras asignaturas de paisaje en la Facultad de Arquitectura, todavía los chicos de arquitectura, ya después tú en la parte fundacional, digamos, de la licenciatura. ¿Cómo andamos en la facultad? Pues ya ha habido una evolución muy interesante. Primero se inició con la introducción del implantamiento de la cátedra de arquitectura del paisaje a nivel de licenciatura, pero como parte de la carrera de arquitectura. De ahí nacieron ya inquietudes de los propios egresados, entre ellos la arquitecta Lilia Ocampo, que de hecho fue la que se echó encima a cuestas el establecimiento de la carrera de arquitectura de paisaje. Ahí intervino después en la formación el arquitecto Cabeza, el arquitecto Mario Shendan padre. Y por circunstancias favorables en ese momento de la escuela se implantó, y de ahí se empezó el semillero de esta carrera que empieza a dar sus frutos. Y, o sea que ya está implantada académicamente y rindiendo resultados. Pero por otro lado, nosotros como paisajistas empezamos a organizarnos y a formar la Sociedad de Arquitectos Paisajistas, que ha también tenido una trayectoria rica, trata de participar pues, en todos los aspectos de interés público y general, como abordando el cambio climático, los paisajes tradicionales, paisajes patrimoniales, el problema del agua, y en el cual yo quisiera agregar a las escalas que ha mencionado Alejandro, el parámetro nacional. Digamos, aquí ya no estamos invadiendo determinada región, aquí tratamos de cubrir todo el territorio nacional y la periferia, porque ya no estamos ya nosotros cegándonos a que únicamente vamos a trabajar en las fronteras de nuestro país. De hecho, cada uno de nosotros ha estado trabajando en el extranjero en alguna u otra ocasión. Claro. Y de esta manera, por ejemplo, la Sociedad de Arquitectos Paisajistas en la actualidad, pues ya, ¿cuántos congresos llevamos, Alejandro? Yo creo que casi llegamos a los 10. Sí. Es una, digamos que allá se está en una consolidación ya de tipo gremial, ¿no? Sí, señor. Muy interesante. Y algún momento, perdón. Y ahora, por ejemplo, el próximo congreso va a manejar el paisaje en función del cambio climático. Y va a ser en junio del próximo año, del 26 al 29 de junio, y la sede va a ser en Monterrey, en el TEC de Monterrey. Digamos, y en ese sentido tratamos de que haya no únicamente proyectos ejecutivos, sino llegar a la normatividad que ha permitido crear, por ejemplo, nuevas áreas naturales, nuevos parques nacionales, y establecer un criterio en todos los aspectos que implican una modificación radical del paisaje, como pueden ser las zonas industriales, las áreas turísticas y este tipo de trabajo que afectan al paisaje a gran escala. Pues muy interesante. En ese sentido estaría la arquitectura de paisaje pues muy al día, ¿no? Con estos temas de la cuestión medioambiental y preocupados por todo lo que le estamos haciendo a nuestro planeta. Pues el tiempo en televisión es brevísimo. Sí. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado en este programa. ¿Algún comentario final, Alejandro? Muy breve. Bueno, pues sí, pues solamente decir que esta licenciatura, que bueno, ya prácticamente está cumpliendo los 23 años, es muy motivante en el sentido de que los egresados empiezan a actuar ahora. Muchos de ellos están en el sector público, algunos inclusive han salido a trabajar al extranjero como buenos representantes, y pues tenemos muchas esperanzas en de que, bueno, pues siga avanzando y que en el futuro pues vayan contribuyendo más hacia los problemas de deterioro o de actualización del espacio público, entre otros. Pues muchísimas gracias, les agradezco que hayan estado aquí con nosotros en la primera parte de este programa. Arquitecto Carlos Bernal, maestro Alejandro Cabeza, muchísimas gracias de que hayan estado aquí con nosotros. Cele y yo no nos despedimos, vamos a la pausa, pero antes vamos a ver una entrevista justamente con la arquitecta Lilia Guzmán de Ocampo, fundadora justamente de la licenciatura de Arquitectura de Paisaje. Vamos a escucharla. ¿Cuál es la
importancia de arquitectura de paisaje en la UNAM y México en particular? Me parece que es lógico que la Universidad Nacional Autónoma de México, como la máxima institución educativa en el país, sea la que esté destinada a crear las nuevas profesiones, a tomarlas en cuenta para el desarrollo sustantivo del país. Y creo que esta oportunidad fue ampliamente considerada por las autoridades universitarias cuando decidieron establecer la carrera de arquitectura de paisaje, que es una carrera de vital importancia, que tiene un nicho importante dentro de las profesiones y del desarrollo de nuestro país, puesto que una de las preocupaciones en todo el mundo en este momento, una de las grandes preocupaciones es la problemática ambiental. Y los arquitectos paisajistas, que en principio son diseñadores de espacios, hoy en día tienen capacidades muy importantes en la interpretación y el análisis ambiental. Creo que los paisajistas colaboran a mejorar la calidad de vida en muchos términos, tanto en el aspecto psicológico, creando espacios para la recreación, como en el aspecto ambiental de conservación, desarrollo y protección del medio ambiente. ¿Cuál es el panorama actual de arquitectura de paisaje? A 23 años de iniciada la licenciatura, creo que ha cumplido espléndidamente con su labor. Tenemos un alto índice de titulación. Tenemos en este momento más de 120 egresados que han encontrado trabajo en diferentes nichos. Es muy amplia la gama de posibilidades laborales para un arquitecto paisajista, y creo que nuestros alumnos han incursionado en todos ellos. Creo que la licenciatura ha cumplido su misión cabalmente, y esto se debe a muchas circunstancias. Tenemos grupos muy pequeños de 30 alumnos y una muy experimentado personal académico, de profesores en diferentes ramas, porque la arquitectura de paisaje es una profesión multidisciplinaria. Y esto nos permite, estos pequeños grupos nos permiten dar una atención más dedicada a los más tutelar hacia nuestros alumnos, y creo que eso nos permite obtener una calidad, una excelencia académica, y esta preparación permite que nuestros alumnos puedan inscribirse fácilmente y cabalmente, bien preparados profesionalmente en el campo de la profesión y cumplir el destino que es para ellos. Con nosotros, amigos y amigas. Recuerden que estamos revisando la arquitectura de paisaje, una de las disciplinas de la Facultad de Arquitectura. Qué bueno que sigan con nosotros aquí, y vamos a dar una información importante. Sí, tenemos para nuestros amigos que siguen el programa 3 revistas Bitácora que pueden adquirirlas si nos envían un correo electrónico a cefacio@unam.mx, y nosotros ya les indicaremos en qué momento pueden pasar a recogerlas. Sería para los 3 primeros correos. Y recuerden que esta publicación es la publicación de la Facultad de Arquitectura de Divulgación, y tiene justamente información que puede serles de interés. Y bueno, antes de seguir con
y presentarle a nuestros dos siguientes invitados, vamos a una entrevista que tenemos también preparada de la arquitecta paisajista Amaya Larrucea Garritz, que es justamente la coordinadora de la licenciatura de Arquitectura de Paisaje en nuestra casa de estudios. Vamos a escucharla. ¿Cuál es el campo de trabajo de los egresados de Arquitectura de Paisaje? Mira, la arquitectura de paisaje es una licenciatura joven, pero al mismo tiempo surge como una respuesta a una gran necesidad en nuestro país. Y el campo de trabajo ha ido evolucionando conforme han ido saliendo egresados de la escuela titulados, y va desde lo arquitectónico, la escala al que tiene que ver con los espacios abiertos que colindan con la arquitectura, pero también, y yo pensaría que tiene mucho más crecimiento en el ámbito urbano, los retos de la vida urbana, la prisa, el deterioro, hacen que el arquitecto paisajista pueda insertarse mucho en el sector gubernamental, haciendo proyectos y propuestas para mejorar la ciudad, parques urbanos, áreas, reforestaciones, jardines botánicos, respuestas hacia una mejor calidad de vida. Y en el ámbito regional, que también cada día más hay crecimiento, el paisajista puede dotar de herramientas al hombre para convivir sanamente con la naturaleza, para no dañarla, pero al mismo tiempo conocerla, y trabajar en equipos multidisciplinarios en áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, parques nacionales. ¿Qué mensaje les daría a los interesados en cursar esta carrera? Pues bien, a todos los que estén interesados en la arquitectura de paisaje, los invito a acercarse a esta licenciatura que tiene mucho presente, mucho futuro también, que tiene una manera diferente de acercarse al diseño, de acercarse a proveer al hombre de una manera de vivir diferente, más armónica con la naturaleza, más armónica con lo humano también, y acercarse a este enorme reto que significa ser arquitecto paisajista como una persona preparada, completa, que conoce de muchas disciplinas para poder abordar y ayudar a nuestro país. Muy interesante estas palabras de la coordinadora de la licenciatura de Arquitectura de Paisaje en la UNAM. Y bueno, con estas palabras a manera de preámbulo, vamos a presentarles a nuestros dos siguientes invitados de esta segunda parte de la quinta emisión. Son dos arquitectos paisajistas egresados ya de las generaciones de esta carrera en la UNAM. Y bueno, pues sean ustedes bienvenidos. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Carlos Hernández Ramírez, sea bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. También tenemos la presencia del arquitecto paisajista Adrián Orozco Hernández, que bueno, no solo es paisajista, sino también creo que tienes estudios de escenografía y estás estudiando la maestría en urbanismo. Bienvenido. Así es, gracias. Pues muchas gracias. Y bueno, la primera parte del programa, recordarán los que nos están siguiendo en la serie, pues vimos los pioneros, nuestros maestros que de alguna manera abrieron una brecha fundacional cuando todavía la arquitectura de paisaje no estaba consolidada como una disciplina independiente. Ahora, en cambio, tenemos dos jóvenes egresados ya formados con este perfil académico, y ustedes, yo les preguntaría en una primera introducción al tema, ¿por qué estudiaron arquitectura de paisaje? ¿Por qué no arquitectura o, en fin, algún otro ámbito del diseño en general? ¿Cuál fue, Carlos, Adrián? Bueno, para mí fue la necesidad de estar en esta profesión que es basta en creatividad, en conocimientos científicos, implementar muchos beneficios que puedes tú transmitir tanto a la sociedad como al medio ambiente. ¿Y tú, Adrián? Bien, pues bueno, yo siempre he sido como un amante intuitivo de la ciudad desde muy pequeño. Había un interés grande por observar
y querer llenarme de sorpresa al pasar por las calles. Eso fue como parte de mi interés primordial por entrar a estudiar, además de algunos intereses en la cuestión de diseño, ¿no? ¿Y esto, digamos, no lo daban las otras disciplinas? Pues siento que justo la arquitectura de paisaje, como incipiente, bueno, nosotros entramos, debemos ser como la 10ª generación o por ahí, no todavía con mucha difusión. Había que ponerse a explorar y a ver los campos, los currículums de las licenciaturas, y pues empezar a ver libros y ejemplos a nivel más bien internacional. Era un poco lo que englobaba cuestiones ambientales, de diseño y, como les repito, de intervención urbana y de ciudad. Bien, y teniendo este espíritu tan inquieto, ¿cómo te insertas en el campo laboral? ¿Te es difícil, de hecho, hacer estas primeras incursiones? Pues por fortuna, saliendo de la licenciatura, hubo la oportunidad de irme a la ciudad de Querétaro y empezar a explorar cuestiones de paisaje urbano. Posteriormente entro a la escuela nuevamente de teatro y tengo como muchas ganas de hacer cuestiones de instalación y escultura, cuestiones más bien no permanentes, y se da en ese momento la construcción del segundo piso del periférico, y bueno, yo quedo como muy entusiasmado con la obra y entro al gobierno de la ciudad, donde estoy ya hace 5 años colaborando en la dirección de imagen urbana de la Secretaría de Obras. Teníamos algunas imágenes de ello, ¿no? Sí. Es decir, en este sentido, ahorita que aparezcan las imágenes, pues recordaremos las palabras de Alejandro Cabeza, ¿no? De las escalas de la arquitectura de paisaje. Aquí están apareciendo. Sí, esta es una intervención a escala urbana. Es un jardín que fue un espacio residual mucho tiempo en el Paseo de la Reforma, en su cruce con Insurgentes. Vemos la imagen clásica de las áreas verdes en la ciudad, un poco deterioradas, compactadas, desordenado el arbolado. Estas son algunas imágenes que sirvieron como referencia a la intervención. En la imagen que sigue vemos ese parquecito Luis Pasteur. Fue inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz. En la que sigue encontramos cuando el proceso de la obra, bueno, esas son unas maquetas y un plano de la distribución. Recordemos que Pasteur era un científico francés, la pasteurización y todo esto, así que a manera de evocación de un laboratorio hicimos un gran portaobjetos, una fuente donde colocamos la figura de Pasteur. Este es el movimiento cuando la escultura con una grúa, y abajo encontramos una cápsula del tiempo, una caja de dedicatoria que se dejaba en aquellos momentos de primer centenario, lo cual, bueno, brindó al proyecto de como una magia especial. La anterior es la imagen de la plaza concluida con su espejo de agua y paisaje pétreo y tal cosa. En ese sentido, en tu caso, Adrián, tendrías como un perfil que se orienta hacia el ámbito público, gubernamental, muy diferente, por ejemplo, a tu desarrollo, Carlos. Tú te has ido al ámbito privado. De hecho, él está trabajando en Estados Unidos desde hace varios años, y bueno, nos gustaría conocer tu experiencia en otro nicho laboral, incluso en otro país, que me imagino que es distinto. Bueno, yo quisiera empezar con cómo yo entré al paisaje. Yo entré gracias a un esfuerzo como este programa. Yo conocí sobre la arquitectura de paisaje en un programa que hizo la arquitecta Lilia Guzmán, que hizo el arquitecto Carlos Contreras y otros, cuando yo tenía la edad de 6, 7 años. Yo veo este programa por televisión y se me queda grabado en la mente, ¿no? Arquitecto paisajista. No sabía aún yo qué era la arquitectura, no sabía qué era el paisaje, pero se me queda el título. Desarrollo mis estudios, llego al momento en decidir qué profesión quiero seguir, y digo arquitectura, no sé por qué, pero me voy a la arquitectura. Y entrando a arquitectura recuerdo todo esto, y veo también una conferencia que da Alejandro Cabeza, y en ese momento digo, aquí es a donde voy a seguir el camino de vida. A partir de eso empiezo a tener diferentes experiencias con muchos arquitectos, con paisajistas, con urbanistas, y cuando salgo yo de la carrera, simplemente creo que es tan vasto o es tan fuerte la necesidad de paisajistas
que una empresa estadounidense me encuentra y me dice, te doy la oportunidad de venir aquí a desarrollar proyectos aquí en Estados Unidos. De hecho, irán apareciendo ahora en pantalla imágenes de proyectos en los que tú has colaborado. Entiendo que es un despacho muy grande y de alguna manera has logrado insertarte y abrir camino a esta profesión. Sí, bueno, ahorita vemos imágenes de mis primeros proyectos aquí en México. Este es un jardín en Tlalpan que desafortunadamente no se construyó, pero a lo largo vamos a ver otros proyectos como este, que esto es en Dallas, Texas. Es una urbanización o es un conjunto residencial donde se busca la sustentabilidad dentro de los lotes. Se buscó no destruir, no remover ninguno de los especímenes que son que ya tienen bastante edad, y a partir de se crearon criterios urbanos, normas que son las que estamos viendo, también el sistema de vialidad que está ahí, y vamos desarrollando diferentes patrones de diseño. ¿Esto ya es en Estados Unidos? Esto es en Estados Unidos. Este proyecto es en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Es un proyecto sobre la entrada son unas torres comerciales y residenciales. Entonces tratamos de darle una mayor como una bienvenida a todos los que entran a estos edificios, a través de vegetación, a través de agua, a través de elementos de sombra, en un lugar que es tan árido, ¿no? Un portal natural, digamos, artificialmente diseñado, pero para darle la bienvenida a un espacio. Ahí sería espacio público. Es un espacio público. Por ejemplo, este es un espacio semiprivado, este es un espacio para una torre, son 2 torres residenciales, donde es el uso exclusivo de todos los residentes. También esto es en Dubái, y aquí el reto que fue, esto es en un 4º piso, donde se le llama roof garden o un jardín de azotea, donde el reto fue la estructura, que no pesara tanto el agua y la estructura dentro de esta terraza, que va a ser para el beneficio de los residentes. ¿No? Creo que tengo una siguiente imagen donde esto es ya otro sector. Esto es sector semiprivado. Esto es un jardín botánico al sur de Detroit. Es un jardín que y esta es una sección del jardín que se especializa en niños. Va a ser el jardín de niños, donde estamos buscando que los niños y todos los pobladores tengan un espacio lúdico. Los principales componentes de este proyecto es una tortuga que se puede ver a la derecha, que es solamente un modelamiento de tierra donde los niños van a ir a disfrutar. Se supone que esta tortuga está en medio de un pantano, entonces atraviesan a través de unos muelles para poder disfrutar y ahí tener clases de educación ambiental. Y hay otros sectores del proyecto donde hay unos espacios abiertos. Eso es un castillo, ¿no? Bien. Y mencionabas que es gracias a la gran demanda que existe de arquitectos de paisaje que te vas a Estados Unidos, pero entonces a los dos les preguntaría, ¿ya consideran que la carrera de arquitectura de paisaje está bien consolidada y es reconocido el trabajo y por lo tanto se les llama a colaborar en proyectos? Pues bueno, yo lo veo todavía un poco complicado. Vaya, si bien todos los egresados por suerte han podido insertarse en el medio laboral, todavía, y bueno, por suerte también la tendencia está a la sustentabilidad y al discurso mediático, pues va un poco permeando. Sin embargo, poco creo yo en eso, y más creo como en los personajes, en las autoridades, en los desarrolladores inmobiliarios, en los dueños de despachos, que realmente entienden y cachan la idea de qué es y qué potencial puede tener la arquitectura de paisaje en sus, ya sea en las ciudades o en los proyectos, más como personajes que puedan incidir en eso, y no tanto como políticas públicas y tal que inserten al paisajista. Sin embargo, ahí va, es una profesión que tiene campo laboral infinito, inmenso. Están los desarrollos de playa, están las ciudades, están las áreas naturales protegidas, etcétera. Sí, yo veo que estudiante que termina y que está con la idea sólida de que él quiere atravesar sobre el camino de la arquitectura de paisaje, es inmediato
el nicho que va a encontrar. Hay millones de nichos, yo lo veo tanto en Estados Unidos, lo veo en otros países y lo veo aquí en México, ¿no? Estudiantes, es más, hay estudiantes que no están terminando la carrera porque ya el ámbito los jala, el ámbito laboral los jala. Y en tu caso, Adrián, ¿cómo te llama el gobierno de la ciudad? ¿Es por invitación? ¿Hay un concurso? ¿Trabajas en una área, en un departamento? ¿Cómo es esto? Pues no, bueno, yo fui de pronto pues a entregar currículum. Había un amigo que colaboraba en aquel momento en medio ambiente en Corena. A través de él es el contacto, y hace 5 años que estoy ya colaborando en la Secretaría de Obras en la Dirección de Limpia Imagen Urbana, donde hemos podido pues con relativo buena aprobación de parte de la ciudadanía seguir haciendo intervenciones en espacio público. De hecho, van a ir apareciendo también unas imágenes tuyas de proyectos tuyos, Adrián, de espacio público justamente en la Ciudad de México. Sí, esto es un talud, yo llamo espacios residuales que quedan en la ciudad, de pronto los bajopuentes, los terraplenes, que no toman muy en cuenta al peatón y al ciudadano de abajo. Eso es la obra del segundo piso del periférico aquí en San Jerónimo. La que sigue, hicimos una propuesta de terraceado con placa de acero, una paleta vegetal en base a gramíneas que marcan temporalidad, no requieren demasiado mantenimiento, y en la parte del bajo puente también un paisaje pétreo, evitando algunas cuestiones sociales como establecimiento de ambulantaje y tal. Nos ha funcionado muy bien. Tenemos otra imagen, bueno, ahí hay una en la noche. Aquí ya esta imagen es como de la semana pasada, ya los pastos crecieron. Quería yo competir de modo estético fuerte con una obra tan grande y tan gris como es el segundo piso del periférico. Pues sí, vamos viendo imágenes. Sí, bueno, y yo te quería preguntar, ¿y la gente lo respeta? ¿Cómo es también la respuesta de los usuarios? Sí, bueno, pues como todo en esta ciudad es susceptible al uso y la apropiación, de pronto no muy grato, por supuesto ha sido grafiteado miles de veces, pues ya hemos tenido que estar ahí lavando, pero bueno, es parte de las dinámicas sociales que tiene esta ciudad. De pronto incluso una buena pinta puede colaborar y puede ser parte de, ¿no? Sin exceso. Esto que hablas tú de cómo la gente se relaciona con una intervención, en este caso urbanística, de paisaje. Allá, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿hay tradiciones distintas del paisaje? Culturalmente, ¿cuál es la diferencia que tú encontrarías con México? Bueno, la principal diferencia es que el espacio público se vive diferente. Primero por el clima. Uh-huh. El clima no permite que tú estés 24 horas afuera, ¿no? Entonces, tanto en el norte porque es la nieve y en el sur de Estados Unidos por el inmenso calor en verano. Eso provoca que las personas, que toda la gente lo viva de manera diferente, que lo viva de manera secuencial y no lo viva como aquí en México, que es una manera total. Los aztecas y todas las culturas prehispánicas tienen como una compenetración muchísimo más en los espacios abiertos que las culturas del norte de Estados Unidos, ¿no? Ese es una de los fenómenos que yo veo en el espacio exterior. Pero se dan más políticas también de intervención y, por supuesto, más apoyo. Sí, claro. En sentido económico. En ese tipo de cosas es muchísimo más madura la legislación a nivel municipal, estatal y federal, a diferencia de nuestro país. Y también hay muchísimo mayor desarrollo en los códigos, en los reglamentos. Entonces, un paisajista ya debe de saber muchísimo más de cuestiones técnicas y muchas veces eso es un detrimento en la profesión allá en Estados Unidos, porque se dedican tanto a lo técnico que muchas veces este lenguaje como el que dice César sobre estética, sobre el proyecto, sobre la vivencia, sobre los contrastes, se olvida o se deja en un segundo plano. Se limita, ¿no? Se limita bastante. Pues muy interesante las dos trayectorias profesionales de estos jóvenes egresados de arquitectura de paisaje. ¿Algún mensaje final que ustedes quieran, muy breve, que dijeran a los próximos jóvenes que están interesados, que no se deciden todavía qué profesión elegir? ¿Qué les dirían a ellos? Adrián, Carlos.
Quisiera brevemente hacer un enlace con lo que dices. Me parece que sí, nuestra cultura de espacio público, si bien es intuitivamente grande, hay realmente poca regulación y poco interés por la autoridad y por ¿no? en dar realmente características de continuidad, de seguridad, de peatonalización. Pues yo los invito a que estudien paisaje. Se la van a pasar muy bien, es muy divertido, hay mucha posibilidad de hacer un montón de cosas. La ciudad está abierta para hacer lo que sea, respetuosamente. Gracias, Carlos. ¿Algún último mensaje? Yo creo que si disfrutan la playa, si disfrutan la montaña, si disfrutan cómo se hace la ciudad, si disfrutan no sé, cualquier experiencia con los espacios abiertos, con la arquitectura, vayan y conozcan, vayan a la UNAM, vayan a través de internet, conozcan, pregunten, y yo creo que en la UNAM les van a dar bienvenida a cualquier inquietud que pueda surgir, y espero que estas ideas ayuden a levantar este ánimo de buscar. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Agradecemos sin duda su presencia, sus reflexiones, su visión, digamos, de fresca y como egresados ya de una licenciatura. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Carlos. Y Celia, pues estamos terminando ya la serie. ¿Algún comentario, algún mensaje de despedida final que me has ayudado en la conducción de este programa? Bueno, pues que ha sido todo un placer estar aquí en estos programas, acompañándolos en la conducción y teniendo esta oportunidad de mostrar a nuestros amigos que han seguido las series sobre las diferencias entre los áreas o los campos de aplicación o las áreas de trabajo de la arquitectura, pero concretamente del diseño, que puede ser el diseño arquitectónico, el diseño urbano, el diseño de paisaje o el diseño industrial. Se habló de escalas. Se habló también de cómo no hay límites en todas estas áreas, sino cómo se interrelacionan unas con otras, y creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Sin duda alguna, pues te agradezco muchísimo, Celia, que hayas estado aquí conmigo, y pues a ustedes les agradezco también que hayan estado aquí siguiéndonos a lo largo de 5 programas. Ha sido realmente muy enriquecedor para todos nosotros mismos en una primera instancia, y desde luego ustedes, para quienes está hecho este programa. Agradecemos también a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, la CUAED, a toda la gente de producción, de edición, que están atrás de las cámaras, pero que sin duda alguna son los que hacen posible este trabajo. Muchísimas gracias por todos, y desde luego los invitamos a que sigan Mirador Universitario el próximo año con nuevas series, nuevas dependencias, nuevas entidades, para ir creciendo intelectualmente en este universo. Hasta la próxima.